Israel, pueblo contacto. Salvador Freixero. Introducción. Lector. Este libro, a pesar de su pequeño tamaño, y a pesar de que su contenido está enfocado a través de la ovnilogía, que para muchos sigue siendo todavía un tema ligero y sin contenido, es un libro fundamental y que puede tener grandes consecuencias religiosas o culturales para todo aquel que lo asimile bien. El fenómeno ovni, pese a la antipatía con que sigue siendo considerado por la megaciencia, se ha ido imponiendo poco a poco y hoy día constituye una seria preocupación no solo para las mentes avanzadas de la humanidad sino hasta para los líderes políticos de las grandes naciones que hasta hace muy poco habían estado tan reacios a prestarle ninguna atención. Desgraciadamente muchas de las cosas que se publican sobre los ovnis, aun por autores que gozan de gran fama y en editoriales muy serias, pertenecen a una etapa inicial o por lo menos poco evolucionada en el estudio del fenómeno. La ovnística está avanzando a pasos agigantados y aunque muchos se empeñen en darte vueltas a los viejos conceptos y a los casos clásicos, lo cierto es que cada día que pasa suceden nuevos hechos cada vez más extraordinarios que van haciendo cambiar rápidamente los viejos conceptos. En este libro, al igual que en otros míos, no pierdo tiempo en satisfacer las dudas de los eternos dubitantes que todavía están esperando a ver qué dice la ciencia. Creo que van a tener que seguir esperando por un buen tiempo, porque la ciencia, mientras siga utilizando con el fenómeno ovni los mismos métodos de investigación que ha utilizado con tanto éxito para descubrir las leyes de la naturaleza, estará cada vez más perdida. No han caído en la cuenta de que detrás de lo que se llama fenómeno ovni no hay meras leyes determinadas e incambiables que están únicamente esperando ser descubiertas, sino que hay unas inteligencias probablemente muy superiores y unas voluntades que se gozan en muchas ocasiones en hacer fallar todos los métodos investigativos de los científicos. Y por otra parte, y esto se les hace muy cuesta arriba a los científicos, las leyes físicas manejadas por estas inteligencias que constituyen el fenómeno ovni son todavía tan desconocidas por nuestra ciencia como lo era la física cuántica para Newton. Los científicos no acaban de comprender que en el fenómeno ovni está envuelta además de una física que ellos conocen, una parafísica y una metafísica que desconocen totalmente y que es muy difícil de comprender por la mente humana. Estas son las razones por las que después de tantos años de manifestaciones por parte de ellos y de estudio por parte nuestra, no hayamos llegado a tener idea clara ni de sus acciones ni de sus intenciones. El lector verá que tanto en la bibliografía que pongo al final como en el desarrollo mismo del tema, hago hincapié en todo lo que se refiere a los contactos. No puede menos de ser así en un libro que en último término no es más que un gran paralelo entre los contactos individuales e Israel, un pueblo contacto. Pero además de eso creo que hoy por hoy, los contactos con todas sus incoherencias, contradicciones, debilidades humanas, posiciones teatrales y aún mentiras son la clave para llegar hasta el corazón del fenómeno. Por eso para mí es incomprensible cómo ovnílogos de gran fama se siguen ensañando con contactos como Menger, Adamski, Beturum, Free, Angel Uzi, Lauritzen, Kraspedon, etcétera, etcétera, como si fuesen individuos normales que querían aparentar que estaban teniendo contacto con los tripulantes de un ovni. Los que así escriben demuestran que a pesar de los muchos datos que poseen están todavía en un estado primario en la comprensión global del fenómeno. En cierta manera se puede decir que los contactos, cuanto más disparatan, cuanto más se contradicen y cuanto más mienten, más pruebas dan de ser auténticos contactos. El contacto que habla lógicamente y que en ningún momento se contradice o pierde su estatus social, es un contacto sospechoso. Porque un axioma ovnístico que olvidan o desconocen todos estos investigadores que se acercan al fenómeno con mente científica, axioma que ya fue enunciado por Keel hace años, es el siguiente: el contacto no engaña. Es engañado. Y una vez admitida la realidad del fenómeno, es uno de los aspectos más concretos y más sólidos para entrar con pie firme a su investigación. El impacto que tiene en el cuerpo y en la mente de los llamados contactos. Cuando comenzaron a descubrirse las contradicciones, mentiras, interés pecuniario y además fallas humanas en las que ordinariamente incurren los contactos, era totalmente lógico que los investigadores rechazasen sus testimonios y buscasen otras maneras de entrarle al fenómeno. Pero cuando más tarde se vio que todos ellos seguían un mismo patrón genérico de conducta tanto en lo positivo como en lo negativo, entonces los investigadores más perspicaces, y los que no pensaban que la ciencia había llegado ya a descubrir todos los secretos del universo, cayeron en la cuenta de que los contactos estaban siendo manipulados por algo o por alguien tanto en su cuerpo como en su mente y por lo tanto los contactos eran el punto de conexión más directo e inmediato que teníamos con las misteriosas inteligencias que manejan el fenómeno ovni.
Todos los cambios fisiológicos y mentales que de ordinario vemos en los contactos, y suelen ser muchos, pueden decirnos mucho más de las motivaciones de los omninautas que el estudio científico de sus métodos de propulsión de sus vehículos o de su misma constitución fisiológica. Cuando el hombre, y no la materia o los instrumentos, es el recipiente directo de las acciones de los omninautas, tenemos una mente que, aunque no tan poderosa como la de ellos, es por lo menos capaz de enjuiciar, aunque solo sea parcialmente, las acciones y las motivaciones de estos misteriosos visitantes, y esto es en cierta manera lo que más nos interesa de todo el fenómeno ovni. Otra cosa que no suelen tener en cuenta muchos de los investigadores, y esta es una conclusión a la que hemos llegado después de conocer muchos hechos, es que estas inteligencias positivamente evitan el que tengamos una idea clara de lo que ellas son y de lo que quieren de nosotros, y para ello actúan de una manera errática e ilógica para nuestra mente y hacen actuar así a aquellos con los que se ponen en contacto. El resultado de todo es que no acabemos de saber a ciencia cierta de qué se trata. Sin embargo, hay que reconocer, como ya dije, que desde el año 1947 hasta hoy, hemos avanzado grandemente y hoy ya no somos inducidos tan fácilmente a error como lo éramos hace 1 o 2 décadas. Este libro es una prueba de los grandes avances que hemos hecho en la comprensión profunda del fenómeno y de las grandes deducciones a que vamos llegando gracias a la observación y a la reflexión en torno a los muchos casos de contacto que cada vez con mayor abundancia van saliendo a la luz pública. Lo que aquí se afirma de Yahvé y del judaísmo se puede aplicar sin excepción a todas las grandes religiones y creo que también a las pequeñas y a las innumerables sectas a través de las cuales la humanidad busca la primera causa. Reconozco que el libro es audaz pues tiende a desmitificar algo que millones y millones de seres humanos han considerado y siguen considerando como sagrado. Pero estamos en el final de una era y la humanidad tiene que prepararse con ideas totalmente nuevas para enfrentar los nuevos desafíos que le esperan en un plazo cercano. Y una de las ideas fundamentales que tiene que descartar por obsoleta y hasta perjudicial es su infantil concepción de Dios. Está naciendo en la mente de los hombres una nueva idea de Dios, el Dios cósmico que en vez de ser un mal gobernante inmediato de este desordenado planeta, es la energía poderosa, sabia, bella y omnipresente que da vida a todo y que lo mismo mueve las gigantescas espirales de las galaxias que se nos muestra en el encendido terciopelo de una orquídea. Pero a esa idea de Dios no llegaremos si primero no nos liberamos de los dioses hechos a nuestra imagen y semejanza. 1. ¿Qué es el fenómeno ovni? Ovnilogía, también llamada ovnística, es la ciencia que trata de los ovnis. No es una ciencia exacta ciertamente, pero mal que les pese a ciertos científicos que creen que ellos son los únicos en manejar metódicamente la inteligencia, es una verdadera ciencia que ha logrado reunir y clasificar una gran cantidad de conocimientos sobre los ovnis. Antes de entrar a exponer qué se entiende por ovni, quiero dejar aclarado que hay mucha gente que en vez de decir ovnilogía o ovnística, dice ufología, y en vez de decir ovnílogo dice ufólogo, derivando ambas palabras de la palabra UFO Unidentified Flying Object. OVNI es una sigla derivada de las palabras castellanas objeto volante no identificado, aunque en muchas ocasiones, estos objetos no sean precisamente volantes, sino que se deslizan por el agua o debajo del agua y aún por debajo de la tierra. El ovni es el personaje central, o uno de los personajes centrales de lo que ha dado en llamarse fenómeno ovni. El fenómeno ovni es todo un conjunto de objetos, hechos y personas o energías más o menos inteligentes. A pesar de los intentos hechos tanto por ciertos gobiernos como por las grandes agencias de noticias para silenciarlos, el fenómeno ovni ha ido ganando importancia al paso de los años en la conciencia de la humanidad. Intentaré en este capítulo, para aquellos que no están familiarizados con el tema, dar una idea general de qué se entiende por el fenómeno ovni, que no es tan simple como muchos creen y que en el fondo tiene una trascendencia mucho mayor que la mayoría de las cosas que los medios noticiosos difunden como importantes. Quiero dejar aclarado que este no es un libro para probar la realidad del fenómeno ovni. Yo la doy por más que probada. El lector que dude, haría muy bien en leer otros libros en los que se aportan hechos y testimonios con los que se comprueba la realidad absoluta e innegable del fenómeno. La ciencia y los ovnis. Hace unos años, uno no podía darse el lujo de dar por cierto el fenómeno, pero para las fechas en que escribo este libro, el continuar negándose totalmente a admitir algo de lo que se han escrito cientos de libros y de lo que todos los días en la prensa, en la radio o en la televisión hay alguna noticia, constituye un acto de cerrazón mental y de tozudez que no dice nada bueno del que lo comenta.
Todas las agencias de información, los responsables de las noticias y cadenas noticiosas, instituciones importantes y poderosísimas agencias gubernamentales de los gobiernos más fuertes del mundo, han dado órdenes repetidamente de silenciar todo lo referente a los ovnis, y a pesar de ello el fenómeno como un ave fénix, revive constantemente contra la voluntad de los grandes en las páginas de los periódicos, en las pantallas de la televisión y hasta en los informes que los militares y la policía rinden a sus superiores. Un ejemplo típico de esto y muy bien conocido es el famoso informe Condon rendido por el científico del mismo nombre de la Universidad de Colorado, USA, a las autoridades de los Estados Unidos. Estas asignaron una cantidad sustanciosa de dinero para que el Dr. Edward Condon junto con un grupo de auxiliares que él había de escoger, estudiase el fenómeno ovni desde un punto de vista científico. Pero a juzgar por lo que se ha ido descubriendo posteriormente, la orden que recibió el Dr. Condon fue la de sentenciar a muerte el fenómeno ovni, dándole las apariencias de un veredicto científico, y al mismo tiempo desacreditar o desanimar a todos aquellos que se interesasen por la investigación del mismo. La comisión finalmente publicó un extenso libro con todas sus investigaciones totalmente prejuiciadas y dio un veredicto final en el que decía que el fenómeno no merecía la pena de una investigación seria, porque su realidad era muy cuestionable. Hoy, muerto ya el Dr. Condon y conocidas todas las interioridades del proceso de investigación y hasta de la misma fabricación del veredicto final, que a lo que parece fue redactado a los comienzos de la investigación, todo el famoso informe está completamente desacreditado, teniendo sin embargo a su favor, el haber proporcionado a los investigadores sinceros muchísimos datos concretos y bien comprobados que hasta entonces habían estado ocultos, sepultados en los archivos secretos de la Fuerza Aérea y del Ejército de los Estados Unidos. Naturalmente para la ciencia oficial, este veredicto fue la gran disculpa para no investigar una serie de hechos y de fenómenos que no encajan en ninguna de las ciencias. Cito al ilustre venezolano Dr. Aniceto Lugo, con el que estoy totalmente de acuerdo. Si ustedes toman un buen manual de historia de la ciencia, se quedarán asombrados de las cosas absurdas que han sostenido los científicos a lo largo del tiempo, convirtiéndolas en dogmas y petrificando el pensamiento humano con tenaz contumacia, incluyendo lustros muy cercanos a nosotros, para luego rendirse inevitablemente ante los descubrimientos y planteamientos de los investigadores heterodoxos que son los que principalmente hacen avanzar la ciencia. Cito asimismo al escritor John Keel, uno de los hombres que más sabe de ovnis en el mundo entero y por otra parte uno de los pensadores más profundos de nuestra época. Más que ningún otro grupo, los científicos están interesadísimos en la publicidad. Una publicidad adecuada puede conducir a la fama, la fortuna e incluso al premio Nobel. Pero el asociarse con cualquier tema marginal de investigación puede ser muy nocivo para la carrera de cualquier científico. Quedémonos tranquilos ante lo que los científicos o pseudocientíficos puedan decirnos acerca del fenómeno ovni, ya que en realidad saben muy poco de él, y entremos directamente a ver en qué consiste. Aunque el fenómeno ovni es tan viejo como la humanidad y muy probablemente anterior a la humanidad misma, más tarde ahondaré aún en esto, sin embargo, se puede decir que la humanidad masivamente cayó en la cuenta de él el año 1947 con el famoso episodio del piloto Kenneth Arnold. Volando en su pequeño avión por el oeste de los Estados Unidos, vio una serie de discos, que se desplazaban a gran velocidad. En cuanto llegó al aeropuerto dio cuenta de ello a las autoridades y las radioemisoras aquella misma noche, y los periódicos del día siguiente se encargaron de dar la noticia al mundo entero. Había nacido para la opinión pública el fenómeno ovni y los objetos que lo causaron habían sido bautizados aquel mismo día por Kenneth Arnold con el infortunado nombre de platillos voladores. Esencialmente, podemos decir que los ovnis son objetos o luces de origen desconocido, no fabricadas ni producidas por la mano del hombre, que cruzan el espacio mayormente de noche. Esta definición simplista necesariamente tendrá que tener muchas explicaciones. Digo objetos o luces porque hay que reconocer que la mayoría de los ovnis son luces nocturnas más o menos grandes, que por su misma brillantez no nos permiten ver qué hay dentro de ellas, ni si, en realidad, están compuestas por un objeto sólido, o no.